Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto saludarte. Mi nombre es Jasnit Infidel. Y bueno, pues he recibido algunos comentarios de parte de ustedes que me dicen, bueno, pues, ¿cuál es mi domicilio fiscal si soy trabajador? Es una duda muy frecuente porque pues muchos de nuestros trabajadores al día de hoy tienen estas dudas. Y bueno, pues vamos a revisar qué dicen las disposiciones fiscales a este respecto y qué opciones hay, porque tengo un formato para ti que a lo mejor te puede ayudar bastante. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar. Bienvenidos a Soy Ejecutivo Fiscal. Información de impuestos para ganar la batalla. Y bueno, pues el día de hoy vamos a revisar dos disposiciones en general muy sencillas. La primera, que va a ser el Código Fiscal de la Federación, y después nos vamos a remitir a una regla de miscelánea que nos va a dar bastante información al respecto para que tú puedas estar revisando esto, pero con lupa. Así que bueno, pues vamos a comenzar. Aquí tenemos lo que es el artículo 10. Aquí tenemos el artículo 10. Ahí estoy. Aquí tenemos el artículo 10 del Código Fiscal de la Federación. Y bueno, como sabemos, esta disposición pues se centra en señalar lo que es el domicilio fiscal. Para eso, bueno, pues tenemos dos opciones. Dos apartados, digamos, ¿no? La fracción primera y la fracción segunda. Que esta es la fracción primera y esta es la fracción segunda, la que tenemos acá. En este caso, nosotros nos vamos a centrar únicamente en la fracción primera, dado que, bueno, pues estamos hablando de personas físicas, y por eso es que nada más nos vamos a centrar en el caso de las físicas. Y fíjate cómo lo vamos a analizar esto. Primero, bueno, pues ya sabemos que los trabajadores pues desarrollan un trabajo personal subordinado. Ese es el concepto que le da la Ley Federal del Trabajo, y por lo tanto, bueno, pues lo retoma la ley de renta. La ley de renta no hace absolutamente nada más que regular lo que ya existe, que es la Ley Federal del Trabajo. Por esa razón es que los trabajadores pues no realizan actividades empresariales, por lo tanto descartamos la fracción primera, el inciso A. Después dice, cuando no realicen las actividades empresariales, es decir, aquí entramos ya en el caso de los trabajadores, bueno, pues entonces va a ser el domicilio fiscal, el local que utilicen para el desempeño de sus actividades. Y con todo esto que estamos viviendo del comprobante fiscal, del complemento de nóminas también, bueno, pues esto se ha vuelto un problema porque, bueno, pues al día de hoy muchos trabajadores traen un domicilio fiscal de hace 5 años, 6 años, 7 años, que bueno, pues en ese momento los dieron de alta en ese trabajo con ese domicilio fiscal bajo este inciso B, que dice, bueno, pues tú eres un trabajador, pues entonces tu domicilio fiscal va a ser el local que utilices para el desempeño de tus actividades, y por lo tanto, bueno, pues se quedaron con ese domicilio fiscal que era el del patrón de hace 6 años. Problema, porque bueno, pues ya no, a lo mejor ya ni siquiera trabajan ahí. Y por eso es que se da el inciso C. Dice, únicamente en los casos en el que las personas físicas que realicen actividades no cuenten con un local, su casa habitación. Y después, bueno, pues ya es su casa habitación, por lo tanto, bueno, pues la autoridad fiscal se señala aquí que en un plazo de 5 días te va a dar para que lo acredites que te encuentras en alguno de los otros supuestos, es decir, que si tienes un local, y entonces pues señalarías en local. Y bueno, pues en dado caso que no, bueno, pues entonces sería tu domicilio fiscal. Esto se vuelve un problema porque la autoridad normalmente no hace eso. Normalmente a nadie le avisa de que pues tienes estos 5 días, manifiesta cuál es el local y entonces pues ese será tu domicilio fiscal. Por eso, pero es importante que todos nosotros tengamos identificado bien nuestro domicilio fiscal, porque entonces, bueno, pues nos exponemos, dice este mismo artículo 10, a que, bueno, pues en dado caso de que no hayamos manifestado un domicilio fiscal o no hayamos sido localizados en él, bueno, pues entonces la autoridad nos señalará el domicilio fiscal que hayamos manifestado en las entidades financieras del sistema financiero. Entonces, bueno, pues si yo tenía hace 6 años, estaba trabajando con un patrón, cambié hace 3, después cambié hace 3 con otro patrón, pero sigo teniendo ese domicilio fiscal porque cuando generé mi constancia pues ahí aparecía. Entonces, bueno, pues me puede llegar a buscar la autoridad en ese domicilio fiscal de ese patrón. Ya no voy a estar ahí porque ya dije que ya había dejado de trabajar hace 6 años. Por lo tanto, bueno, pues entonces la autoridad me señalará el domicilio que le digan las entidades financieras de mi tarjeta de nómina del trabajo donde estoy laborando actualmente. Situación que no es correcta porque, bueno, pues siempre se entiende que una situación fiscal saludable es que se manifieste de voluntad el domicilio fiscal en el que yo me encuentro, ¿verdad? Entonces, bueno, pues para esos efectos,
tenemos esta regla de miscelánea, que es la regla 214, que está apareciendo aquí en la pantalla, y que fácilmente nos establece una cosa muy importante, que las personas físicas, como puede ser cualquier trabajador, porque los trabajadores son personas físicas, pues podrán considerar como su domicilio fiscal su casa habitación. Pero a nosotros nos importa un supuesto de aquí, como es el de la fracción segunda, que dice que no realicen actividades empresariales o profesionales, en sustitución de lo señalado en el 10, fracción 1, inciso B del Código Fiscal de la Federación. Es decir, sin necesidad de que yo no cuente con un local, a lo mejor sí cuento con un local, pero yo deseo que mi domicilio fiscal sea mi casa habitación. ¿Y a quién se lo tendría que manifestar en primer momento? Bueno, pues se lo tendría que estar manifestando a mi patrón, para que entonces él tome las consideraciones y que al momento de inscribirme al RFC, bueno, pues en consecuencia pueda dar ese domicilio fiscal del que va a ser mi casa habitación. Pero yo se lo tengo que señalar. Razón por lo cual, hace unos minutos, nosotros en nuestra página de Soy Ejecutivo Fiscal, pues acabamos de subir un formato que a lo mejor que te voy a dejar en los comentarios justamente o en la descripción del video, para que tú con base en ese le manifiestes a tu patrón que en lugar de que tu patrón cuenta con un local, a lo mejor efectivamente sí cuenta con un local, pero yo quiero que sea mi casa habitación. ¿Por qué? Porque ahí siempre voy a estar seguro cuál es mi domicilio fiscal. Razón por lo cual entonces le presento este escrito a mi patrón, muy sencillo, y le voy a decir, bueno, ¿sabes qué, patrón? Yo quiero que mi domicilio sea mi casa habitación, como decimos aquí, al coincidir los supuestos previstos en la citada regla en mi caso. Bueno, pues entonces sin más por el momento, y lo único que tenemos que hacer es copiar este formato tal cual, excepto quitándole las cosas que están en rojo, porque esas son las que iría con tu información, la que tú tienes, y esa es la que nos serviría para que tú puedas personalizar este formato, y entonces, bueno, pues ya nos evitemos de estar manifestando o de tener un domicilio fiscal que en realidad ni siquiera corresponde al de nosotros. Entonces, bueno, pues considéralo, porque tener al día nuestra situación fiscal de todos, incluso de los trabajadores, es una obligación de cada uno. Sí es bien cierto que el patrón tiene una responsabilidad con nosotros en materia fiscal, pero también hay que asumir la que nos corresponde. Entonces, bueno, pues si a ti te conviene que tu domicilio fiscal no sea el del patrón, el de su local, sino sea el tuyo, de tu casa habitación, pues manifiéstaselo y evítate cualquier situación complicada, ¿no? Eso es lo que te iba a comentar el día de hoy. Considéralo para que, bueno, pues podamos tener esta situación fiscal, la tuya, lo mejor posible. Bueno, si te gustó este video, recuerda que dale me gusta, porque nos gusta que te guste. Y bueno, compárteselo a tus otros compañeros también, de más trabajadores, de más conocidos también, que esta información les pueda ser de utilidad. Y nos vemos en nuestro siguiente video. Hasta pronto y que tengas muy buena tarde, o muy buena noche, o muy buenos días. Hasta luego, gracias.